A continuación vamos a hablar de independencia de la trayectoria en curvas para calcular integrales de línea. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a hablar de que un campo es conservativo. Un campo, recordemos que es una función vectorial de esta forma. Entonces tenemos una función vectorial que tiene esta forma. Vamos a hablar del caso de campos vectoriales para dos dimensiones, ¿verdad? Es un campo cuyas funciones componentes tienen las primeras derivadas parciales continuas. Entonces f es conservativo, ¿verdad? Vamos a decir que el campo es conservativo si cumple que la derivada parcial de m con respecto a y, aquí es una y, es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora, si el campo es conservativo, entonces vamos a decir que si el campo es conservativo, lo que vamos a decir es que existe una función potencial f minúscula, vamos a ponerle f minúscula, hay una función potencial f de xy que equivale al gradiente de f, y entonces la integral sobre la curva c del campo vectorial f de r va a estar dado por la integral de un punto x1 y1 a un punto x2 y2 de la función potencial f, perdón, que sería más bien, vamos a ponerlo así, vamos a decir que si existe esa función potencial, entonces la integral sobre la curva c de f de r va a estar dado por la función potencial f de xy evaluada en el punto x1 y1 y x2 y2, donde ese punto x1 y1 es el punto donde inicia la curva y donde termina la curva. Por eso en esta parte le vamos a llamar independencia de la trayectoria, que significa que no importa la curva que tengamos, porque el campo vectorial al ser conservativo es independiente de la trayectoria, es decir, nos importa el punto donde inicia y donde termina. Si yo tomo otra curva diferente, pero inicia y termina en el mismo punto, también va a ser una función, también me va a servir. Y si tomo otra curva que inicia y termina en el mismo punto, también me va a servir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un campo es conservativo, que es cuando cumple esto, es independiente de la trayectoria y su integral de línea se calcula solo evaluando la función potencial en los valores donde inicia y donde termina la curva. Por ejemplo, veamos esta función: demostrar que si f de x, entonces la integral de f de r es independiente de la trayectoria. Y ahora, entonces, para que sea independiente de la trayectoria, el campo tiene que ser conservativo. Este es nuestro m y este es nuestro n. Dice que la derivada parcial de m con respecto a y, vamos a ver, la derivada parcial de m con respecto a y, ¿quién sería? Es 3y a la 2. Y la derivada parcial de n con respecto a x, vean que también es 3y a la 2 es igual. Entonces el campo es conservativo, significa que la integral es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una función potencial f de xy que cumple que el gradiente de f de xy es igual a la función al campo vectorial f de xy, es decir, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x más y a la 3, que es este que está aquí, a m, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 3xy2 más 4, 3xy2 más 4 era, 3xy2 más 4. ¿Cómo voy a hacer para encontrar quién es la función potencial? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a decir, si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a x, entonces la función f de xy, voy a integrar aquí con respecto a x, es igual a la integral de 2x más y a la 3 con respecto a x. Ven que esa integral de 2x más y a la 3 con respecto a x, al integrar eso me quedaría aquí x2, más la integral de y a la 3 es xy3 con respecto a x, más una constante. Esa constante le voy a poner c, pero esa c puede ser dependiente de y. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo integro esto con respecto a x, recuerden que cuando uno integra agrega un más c, pero ese más c no necesariamente tiene que ser un número, sino que podría ser una función que dependa de y. ¿Por qué? Porque al derivar esto, al ser esta función solo dependiente de y, tendríamos que su derivada a 0. Entonces así podría ser una función de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ven lo que tenemos ya. Tenemos que f de xy, tenemos que f de xy es 2x más y al 2x a la 2 más xy3 más c de y, x a la 2 más xy3 más c de y, más c por y, perdón, más c por y. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y, ahora va a derivar con respecto a y, sería 2x más y a la 3, ¿verdad?, con respecto a y, más esta función c de y sería c' de y, digámosle así, con respecto a y. Pero la derivada parcial de f con respecto a y debería ser 3xy2, perdón, aquí creo que aquí hice algo mal, vamos a devolvernos. Voy a derivar con respecto a y, ¿verdad?
derivar con respecto a y, esto me daría 0, y esto con respecto a y me daría 3xy2 más c' de y. Pero nuestra función decía que era derivada con respecto a y era 3xy a la 2 más 4. Entonces quiere decir que eso tiene que ser igual a 3xy a la 2 más 4. Cancelando esto, cancelando con esto, nos daría que c' de y es igual a 4. Es decir, que c de y sería igual a 4y porque la integro, ¿no? C de y es igual a 4y. ¿Qué tenemos? Que la función potencial de nosotros, f de xy, es x a la 2 más xy3 más c de y, pero c de y es 4y. Esa es nuestra función exponencial. ¿Qué quiere decir? Que la integral de línea sobre la curva C que nos están pidiendo a nosotros de f de r, nos daban aquí que era una línea que iniciaba en 0,1 y en 2,3 y terminaba en 2,3. Entonces es nada más la función x a la 2 más xy3 más 4y, iniciando en 0,1 y terminando en 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a evaluarla primero en 2,3, la x vale 2, entonces sería 2 a la 2 más 2 por 3 a la 3 más 4 por 3, menos evaluada en 0,1, la x vale 0, x 0, la y vale 1, más 4 por 1, y al restar eso nos va a dar el resultado de nuestra integral de línea, donde tenemos una función potencial, porque la integral el campo es conservativo, es independiente de la trayectoria. Cuando hablamos de un campo que sea ahora para 3 dimensiones, vamos a decir que ese campo es conservativo. Digamos que tenemos un campo así. Ahora el campo es m por i más n por j más, vamos a ponerle p por k, vamos a leer por k. Entonces el campo va a ser conservativo si su rotación es igual a 0. La rotación del campo vectorial es igual a 0. ¿Qué es la rotación del campo vectorial? La rotación de un campo vectorial se obtiene con esta fórmula. Le vamos a poner aquí un operador. Recuerden que es un determinante, y jk. Recuerden que en el determinante vamos a poner aquí la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a z. Y aquí voy a poner m, n y r. Es como decir el gradiente como un operador producto cruz con el campo vectorial. El gradiente como un operador significa esto, es decir, es un operador porque no tengo ninguna función aquí, sino que lo que tengo es solo un operador que me va a permitir que cuando yo hago el determinante aquí, por ejemplo, derivo con respecto a este, derivo con respecto a este. Entonces vean que al final, ¿en qué se convierte la rotación? La rotación se convierte en, vamos a ver, en el primer, recuerden que en el primero eliminamos eso, vean que nos daría la derivada parcial de r con respecto a y menos la derivada parcial de z con respecto, la derivada parcial de n con respecto a z, ¿verdad? Ese sería en la primera. Y más, ahora cuando tomamos la segunda, recuerden que eso lleva un menos ahí, entonces nos daría la derivada parcial de r con respecto a x, va a quedar al revés, también sería la derivada parcial de r con respecto a x menos la derivada parcial de z con respecto a m, pero ahí va un menos, entonces sería la derivada parcial de m con respecto a z menos la derivada parcial de r con respecto a x, que se va por j. Y la última, que sería techando este y techando este, nos queda la derivada parcial de n con respecto a x más la derivada parcial de m con respecto a y, menos, perdón, aquí la derivada parcial de m con respecto a y. Esa es la rotación de un campo vectorial. Si esa rotación nos da 0, diremos que el campo vectorial es conservativo, y existe también esa función potencial, pero ahora de 3 variables, y podemos hacer la integral sobre la curva C evaluando sobre la función potencial en los extremos de la curva por la independencia de la trayectoria. Por ejemplo, aquí nos piden calcular la integral de línea del campo vectorial f de xy, que es ese 2xyz más x a la 2zj más x a la 2y por k a lo largo de la curva. Ven que nos dan una curva, pero esa curva no es nada bonita, ¿verdad? Pero nos dan dónde inicia y dónde termina. Uno supondría que ese campo vectorial es conservativo, pero vamos a verificarlo. Vamos a calcular la rotación del campo vectorial. Entonces, ¿cómo se calcula la rotación del campo vectorial? Simplemente vengo y pongo aquí i, j, k. Aquí pongo de la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z. Y aquí pongo 2xyz, x a la 2z y x a la 2y, ¿verdad? Y voy a ir haciendo, recordemos, se tacha la primera fila y la primera columna, ¿verdad? Y nos da que en la primera entrada de ese vector nos va a dar la derivada parcial con este por este y este por este, ¿verdad? Que es la derivada parcial con respecto a y. Vamos a ver, significa que tengo que derivar esto con respecto a y. La derivada parcial de eso con respecto a y sería x a la 2 menos la derivada parcial de esto con respecto a z, que sería x a la 2 por i.
Menos, vamos a ponerlo con menos. Menos K, menos, perdón. En la segunda recuerden que tachamos ahora. Tachamos este y tachamos este. Y nos queda que es este con respecto a X. La derivada con respecto a X de ese sería 2XY. Perdón. Sería 2XY. Menos la derivada de este con respecto a Z, que sería 2XY también, ¿verdad? Que sería 2XY por K. Más, y ahora tachamos este y tachamos este. Nos daría este y la derivada de eso con respecto a Z, que es X2. Y la derivada de esto con, perdón, la derivada de eso con respecto a X era, ahí, que es 2XZ. 2XZ menos la derivada de este con respecto a Y, que también es 2XZ. ¿verdad? Por K. Pero vean que todo da 0, 0 y 0. Nos da dando que la rotación es 0 como vector. En realidad ven que es como tener el vector 0,0,0. Entonces, la rotación da 0 significa que el campo vectorial es conservativo. ¿Qué significa eso? Que existe una función potencial f de x y z que es igual al gradiente de la función f. Es decir, que la derivada parcial de f con respecto a x es igual. Vamos a ver. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x yz, porque es la primera de aquí, ¿verdad? La derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a y es x a la 2z, x a la 2z, y la derivada parcial de f con respecto a z, la derivada parcial de f con respecto a z es x a la 2 por y, x a la 2 por y. ¿Cómo vamos a encontrar la función potencial? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a decir, de aquí voy a sacar ¿quién es f? La función f de x, pongámosle f nada más. Para nosotros la función f sería integrar esto con respecto a x. Si integro eso con respecto a x, vean que me quedaría x cuadrado yz más una constante c, le voy a poner c, que depende ahora de y y de z. Porque como integré con respecto a x, la constante depende de y y z. Ahora voy a derivar f con respecto a y. Si derivo f con respecto a y, ven que me quedaría, si derivo f con respecto a y, me queda x a la 2z más la derivada de c con respecto a y de y, que depende de y y de z, porque deriva con respecto a y. Y eso debería ser igual a esta función que está aquí. Pero vean que eso nos hace que la c de y de nosotros, derivada con respecto a y, sea igual a 0. Sí. Entonces ven que si es igual a 0, podemos decir que la función c, que depende de y y z, también es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que nuestra función, hasta el momento, nuestra función f va siendo x a la 2 yz más 0, que sería igual. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa función f? ¿Verdad? Vean que es x a la 2 yz. Esa función la voy a derivar ahora con respecto a z. La voy a derivar con respecto a z, y vean que al derivarla con respecto a z me queda x a la 2y. ¿verdad? Deberíamos, y ahí ya nos quedaría que es igual a esto, ¿lo ven? Entonces vean que esta función nos sirve para encontrar este y este. Si aquí hubiese tenido otro valor, como por ejemplo, si hubiera tenido aquí un más 5, por ejemplo, entonces aquí nos daría que es igual a 5 y nos daría que el c de y sería 5y. Entonces ya la función cambia un poco por ahí, ¿lo ven? Pero en ese caso no. Nos quedó que la función potencial de nosotros entonces es x a la 2 yz. Entonces la integral sobre la curva c, la integral de línea de ese campo vectorial, va a depender solo de los puntos. Recuerden que esa integral se plantea como la integral de línea sobre la curva c de nuestro campo vectorial, que es 2xyz, 2xyz de x más x a la 2z de y, x a la 2z de y más x a la 2y de z, x a la 2y de z, va a ser igual simplemente la función potencial que obtuvimos, que la función potencial para nosotros es x a la 2 yz, x a la 2 yz, y la evaluamos en los puntos que teníamos, que los puntos eran 2, 3 y raíz de 3, 2,3, raíz de 3, y 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Es decir, que evalúen 2 a la 2 por 3 por z, que es raíz de 3, menos 0 a la 2 por 0 por raíz de 0. Ven que eso daría 2 a la 2 son 4 por 3, 12, 12 raíz de 3 sería el resultado de nuestra integral, porque es independiente de la trayectoria. Y es así como evaluamos integrales cuando los campos vectoriales son conservativos.